Todos en algún momento de la vida vivimos algo que nos rompe. Puede que sea una relación que termina, un trabajo que perdemos, un diagnóstico inesperado, un sueño que no se cumple o simplemente la vida alejándose del plan que habíamos imaginado. Y aunque el dolor es inevitable, hay una pregunta que cambia completamente la historia. ¿Qué hacemos con aquello que nos rompió? Hoy queremos hablar precisamente de ese camino desde una mirada mucho más humana sobre la resiliencia, el crecimiento y la posibilidad de empezar de nuevo. Así que estamos ya listas. Mónica, ¿cómo estás tú por allá? Bienvenidos a Ser Humanos. En este espacio, Mónica Kerik, Mental Health Coach, y María Murillo, Life Coach, te invitan a ser parte de su viaje como coaches y a compartir contigo los aprendizajes que su trayectoria les ha dejado. Aquí explorarán con curiosidad lo que significa ser humanos en momentos buenos y retadores, compartiendo esas herramientas prácticas que marcan la diferencia en el día a día. Esto es Ser Humanos. Bienvenidos. Aquí emocionada de que nos acompaña en esta conversación Yanira, coach de bienestar certificada, entrenadora de salud cerebral y fundadora de Yanira Puy Health y Wellness. Y yo sé, porque la conozco cercanamente, cómo ha ayudado a miles de personas con su práctica de coaching, programas, clases en línea, seminarios, talleres, conferencias, blogs, artículos, y también tiene su podcast. Después de 20 años trabajando en importantes corporaciones en América Latina y en Estados Unidos, completamente hizo un giro de carrera profesional para ayudar a personas, para ser más saludables, para ser más felices. Además, estamos muy emocionadas porque acabas de lanzar tu libro. Me encanta el nombre, From Breakup to Badass, y eso fue lo que inspiró esta plática de reconstrucción. Bienvenida, Yanira. Gracias por estar con Uy, nosotras. gracias, Moni y Mari, por tenerme aquí. Estoy tan, pero tan contenta. Pero estoy más contenta porque cuando me dijeron, bueno, sí, te vamos a entrevistar y vamos a ponerle un nombre, y dijeron de romperse a romperla. Y yo estaba pensando en cómo voy a traducir el título del libro de From Breakup to Badass y dije, de romperse a romperse. Oh my God. Así que sí, les robo el título, perdón. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí, a todos ustedes que nos están escuchando, nos están viendo. Y vamos a hablar de un tema muy interesante. Y antes de que, no sé, si me permiten, antes de que me hagan preguntas, me gustaría un poco hablar de mi historia y de cómo llegó From Breakup to Badass. Hace 5 años me divorcié, ¿cierto? Estaba viviendo en Colombia y mi relación de 7 años se disolvió. Y pasé tiempo pensando en cómo recuperarme de esto. Para mí, yo había pasado por muchas cosas en la vida, como estoy segura que muchas de ustedes han pasado también. Y lo decías tú, María, al principio, tal vez cuando pierdes un trabajo, cuando te dan un diagnóstico, cuando cambias de carrera, cuando tus hijos se van de la casa, cuando entras en la menopausia también. O sea, todo eso puede ser cuestión de que haga un cambio en tu vida, y una ruptura amorosa puede ser también. Cuando yo me di cuenta de que yo todos estos cambios que me habían pasado en mi vida, mi desorden alimenticio, cuando ya no me necesitaban en el trabajo, cambiar mi carrera, yo cada vez tenía muchas más herramientas, y yo llevo muchos años trabajando en todo lo que es el desarrollo personal. Y me di cuenta que esto era otra parte más de cómo agarrar todas estas herramientas y ponerlas en práctica. Para mí los libros, chicas, han sido un pilar importante desde hace mucho tiempo, y yo leo mucho, escucho muchos libros, escucho podcasts, y eso me ha dado aún más herramientas, y tal vez conseguir esa parte de la ciencia y de los estudios para ver cómo uno sanarse de una mejor forma. Y es por eso que From Breakup to Badass nace. El año pasado nació el podcast del mismo nombre. Y este año, mira, como que si me hubiera levantado un día y dije, llevo 7 años pensando en un libro. Este es mi año, este año lo voy a escribir. Y tomé una decisión Sí. muy específica, y fue, lo voy a lanzar el 2 de agosto. Y se lo dije a Raimundo y todo el mundo que lo iba a lanzar el 2 de agosto. ¿Para qué? Para que todas ustedes fueran mis, ¿cómo se dice en español? Accountability partners.
O sea, que Sí, fueran claro. las personas que me iban a decir, mira, pero tú dijiste. Bueno, resulta que hace unos pocos días la lancé y estoy muy feliz. Pero From Breakup to Badass es la forma en cómo recuperarte a ti, en cómo sanar tu corazón, en cómo reclamar ese poder que siempre has tenido y en cómo convertirte en la persona que siempre fuiste destinada, ese badass que tienes adentro. Felicidades, felicidades. Yo creo que no sé cuántas personas allá afuera, creo que la gran mayoría de los seres humanos, todas las personas que respiran y llegamos a un momento de madurez, ¿quién no ha pasado por un rompimiento de cualquier tipo? Así que creo que en este rompernos o en este sentirnos obligados a finalizar, a tener el fin de cualquiera de este tipo de relaciones, lo que muchas veces más nos mueve, lo que más nos sacude, no es necesariamente el final de la relación, sino esa sensación, es como una sensación de que se rompió la identidad de quién soy yo. Así que a mí me encantaría que nos compartieras como por dónde empezaste, por dónde empezar. A toda la gente que, las mujeres, hombres que nos estén escuchando, ¿qué les dirías? ¿Empieza primero por, no sé, empezar a reorganizar, reordenar actividades, rutina, tu vida? ¿O empiezas por ti misma? ¿Por dónde empezaste tú? Mira, María, yo creo que para cada quien es diferente y esto es importante para ti que nos estás escuchando, entender que lo que yo pasé, lo que tu mamá pasó, lo que tu tía pasó, no es lo mismo que lo que tú estás pasando. Entonces eso es bonito entenderlo. Para mí, los 4 primeros meses yo vivía en Colombia, o sea, yo apenas supe que me iba a divorciar, yo dije, ¿qué hago en Colombia? Yo me devuelvo para Atlanta, donde está mi familia, donde están mis amigos, donde está mi sistema de apoyo, ¿no? Entonces, para Ujú, los primeros meses fueron de survival, ujú, de sobrevivencia, no sé exactamente cuál es la palabra en español, pero era así, yo estaba todo en un estado de supervivencia porque estaba, ¿qué vendo? ¿Qué me quedo? ¿Qué hago? Citas médicas, se me murió mi perro, me tenía que ujú. mudar, o sea, estaba con la cabeza de loco, ¿no? Entonces, esa parte, esos 4 meses fueron muy duros en el sentido que yo tuve que mudar mi vida de 12 años en Colombia para venir a Atlanta y empezar con mi apartamento, con la gente, con ver qué iba a hacer. Yo creo que algo muy interesante cuando nosotros hablamos de las rupturas, y tú lo dijiste claramente, o sea, cuando uno está en una relación, ¿verdad? Y esa relación termina, yo no solamente, o sea, yo no perdí a mi marido, yo perdí todo lo que estaba relacionado a él. Primero, todos sus familiares de Colombia, que habían sido mis familiares, los hijos de él, que habían sido, pues, hijos míos en parte, porque vivíamos 50% del tiempo con ellos. Los papás de él, que eran mis papás, los hermanos, los sobrinos, todo eso se pierde. También Ujú. eso está perdiendo las rutinas de, mira, agarrar tu cafecito y tomárselo juntos. De cada vez que yo iba a hablar de algo, si estaba feliz por algo, si estaba triste por algo, pues a quien llamaba era él. Entonces, no solamente te estás perdiendo esa persona, sino que pierdes las rutinas, la historia, la identidad. Y mucho más interesante, ese futuro que nunca pasó. Y en mi libro yo hablo mucho de esto, con mucha claridad, porque después de una ruptura, te pasan las preguntas, bueno, ¿y qué pasó? ¿Y quién soy yo ahora sin esta relación? Cuando por 7 años mi sistema nervioso se regulaba con él, porque eso es lo que hace el sistema nervioso, se regula con las personas que tienes alrededor. Entonces tú te quedas así como, ya, pero ¿qué pasó aquí? ¿Con quién me regulo ahora, no? Y esa es una de las razones por las cuales una ruptura amorosa duele tanto. Hay estudios del UCLA muestran que el dolor social, el dolor físico, o sea, el dolor que te causa una ruptura y el dolor físico activan las mismas partes del cerebro. Entonces, por eso cuando hay una ruptura, te duele así el pecho y te sientes así como un vacío, porque es casi que lo mismo que te pegaras un golpe en el brazo, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de ¿qué fue lo que te reconstruiste a ti misma? Bueno, cuando ya empecé a, ¿cuál es mi vida? Pues empecé a reconstruir mi vida.
En las primeras semanas cuando estaba sola, pero todavía estaba en Colombia, había algo que a mí me ayudó mucho y por eso todo el libro From Breakup to Brass se basa en cómo te puedes sanar a través de el bienestar, a través de la parte física, a través de la parte mental y la parte emocional. Entonces, para mí era muy importante yo me levantarme, abrir los ojos, meditar y hacer ejercicio. Eso fue algo que dije, se lo hago porque lo hago. Y muchos meses después, que bueno, tú sabes que uno aquí latinoamericanos algunas veces, que si te leen las cartas, que si el brujo que te haga un despojo, Sí. eh, como 5 después que terminé, él me dijo: "¿Tú meditas?". Alguien que no me había conocido, yo le dije: "Sí". Me dijo: "Si tú no meditaras, tú estarías enferma". Y yo creo mucho en esta parte, pero para volver a llenar tu pregunta y como a cerrarla, la identidad, uno pierde esa persona porque uno, más como mujeres, nosotros tendemos a toda la parte de ser los nurture, o sea, de cuidar. Entonces, yo era la esposa, era la cocinera, yo hacía tarea con los niños, yo dejaba de hacer mis cosas para poder estar en familia. Entonces, la persona que estaba ahí con él, ya esa persona no existió más. Y es volver a ver quién soy yo, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que me gusta hacer. Es como la película de Runaway Bride, que ella siempre estaba con una persona diferente y después se sentó con cómo me gusta el café, cómo me gustan los huevos, porque siempre era, si a ti te gustaban revueltos, ella se los comía revueltos, si al otro le gustaban fritos, ella se los comía fritos. Entonces, esa es una parte muy importante, volver a ti misma y Ujú. encontrar quién eres sin la relación que probablemente te mantuvo 95% del tiempo ocupada. Son Claro. todos esos roles, ¿no? Esos roles que cubrían, que de pronto la persona no está y tus roles no están. Entonces dices, ¿ahora quién soy? Si ya no soy la doctora, la amiga, la amante, la esposa, no, la mamá. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Sí, claro. Y aparte es curioso, ¿no? Porque cuando hablamos de resiliencia, finalmente esto es un tema donde estoy segura que utilizaste todo lo que sabías de Ay, resiliencia, ¿no? no, Y siempre que pensamos de resiliencia, quizás en nuestra mente pensamos fuerte, positivo, capaz de levantarse rapidísimo, ¿no? Y creo que hay un montón de mitos alrededor de la resiliencia. Entonces, cuéntanos tú cuáles fueron los que tú notaste en esta como transformación. Mónica, qué belleza esa pregunta. O sea, si pudieran ver mi brazo, tiene goosebumps. Está así cuando hiciste la pregunta. Em, wow, sí, o sea, mira, un poquito para definirle a la gente qué es la resiliencia, porque esta palabra la escuchamos, ha estado en boga por mucho tiempo, pero la resiliencia es cómo tú te levantas de una situación que te pasó más fuerte y con más herramientas, más o menos, right? O sea, cómo te bounce back. Entonces, lo dijiste tú claramente, hay muchas veces de que no, yo no voy a sentir nada, voy a ser fuerte y esto es lo más contrario de la realidad. Y por eso yo en mi libro yo hablo de un sistema, un framework que se llama GLOW, que es grieve, let go, owning your power, and walk into the new you. O sea, cada uno tiene algo. Y la primera parte de grief es la parte del duelo. Y yo creo que esto es uno de los primeros mitos, Moni, que de cuando uno piensa en ser resiliente, ay no, es que resiliencia es no sentir. Y lo más importante es que tienes que sentir todo. Las emociones necesitan un lugar, tú no las puedes reprimir. Yo les digo por experiencia propia, cada vez que yo he reprimido las emociones, me he enfermado, cada Claro. vez que lo hago. Entonces, para mí, hoy en día, yo hablo con mis emociones, yo le he hablado al espejo mis emociones, bueno, si vas a estar aquí, tranquila, vamos a ver cómo vivimos juntos, tranquilo. Y cuando nosotros hablamos de sentir y de por qué ese mito de que la resiliencia es ser fuerte y no sentir. Mira, las emociones, como les dije, hay que sentirlas, porque si no, se meten en el cuerpo en alguna parte y ahí es donde te enfermas. Y las emociones son químicos que se encienden en el cuerpo y se absorben en 6 segundos. Por eso es que dicen, cuando tú esperas 90 segundos, cuando tú respiras las emociones, todo baja, ¿no? Ujú. Entonces, lo primer mito, tienes que sentir, tienes que dejar que tus emociones sentir. Si sientes rabia, es normal.
¿Te sientes triste? Sí. ¿Te sientes como preocupado porque no sabes qué es tu futuro? Obvio. Todo ese futuro que tú te imaginaste durante, en mi caso, 7 años, puede ser 10 años, puede ser 1 año, lo que sea. Ese futuro que nunca va a pasar, tú todavía tienes que hacer el duelo de esto. El duelo muchas veces nosotros lo pensamos que es cuando una persona se muere. Mira, el divorcio está entre las 5 cosas que te generan más duelo, de las 5 cosas más impactantes en tu vida. La primera siendo la muerte de un ser querido. Entonces, por eso nosotros tenemos que expresar, tenemos que sentir. Yo creo que esa es la primera. El segundo, que a mí me encanta esto, es que algunas veces dice, ay, es que yo no soy resiliente. Que, ay, es que ella sí es resiliente porque ella nació así. Chicos, la mayoría de las cosas, nosotros no nacemos así. Bueno, o sea, yo nací medio morenita, chiquitita, Moni, tú y yo nacimos chiquititas de seguro. Pero Yo la también. resiliencia, mira, Mario, bueno, a ti no te conozco, pero a Moni sí. Pero la resiliencia se aprende. Yo siempre digo, y mira, yo pongo, para los Ujú. que me estén viendo, yo siempre pongo el ejemplo de mis músculos. Estos músculos los tengo así porque he ido al gimnasio, porque sigo yendo al gimnasio, porque sigo levantando pesas. Entonces, el mito de pensar que la resiliencia es algo que unas personas tienen y otras no, nada que ver. La resiliencia se puede construir, la resiliencia se entrena con práctica, con cambios. Mira, vamos a suponer, si alguna vez han hecho un baño de agua fría, uno puede construir resiliencia así. Salir de tu zona de confort, puedes construir tu resiliencia así. Entonces, ese mito de que ella sí es resiliente y yo no, no es verdad. Los estudios lo demuestran. A ver, ¿qué otro mito podría ser? Yo, por ejemplo, tal vez de ser resiliente es como, bueno, me pasó esto y voy a volver a ser la persona que era. En este caso, la persona que tú eras, no sé, antes de ese diagnóstico, antes de la separación, antes de tu cambio de carrera, era una persona diferente. La persona que estaba durante ese proceso es una persona y tal vez la otra puede ser otra persona, porque la persona que tú eras durante esa ruptura, durante ese análisis, haya sido lo que haya sido que te haya pasado, es la persona que necesitabas en ese momento, esa persona que estaba todo el tiempo en fight or flight, pero esa persona nueva es la persona que dice, wow, ya, tú me ayudaste a hacer esto y yo puedo volver. Entonces la resiliencia algunas veces te puede hasta cambiar, no la esencia de lo que eres tú, pero puede ser una mejor versión de tú misma. Y por último, Claro. Oye, pensé otro mito, el que aguantar, ¿no? O sea, muchas veces pensamos que resiliencia es aguantarte. O sea, aguantar lo que no te gusta, aguantar y seguir. Y sabemos que no es aguantarse. O sea, es salir adelante, rebotar mejor y wow, más hacia adelante, ¿no? Pero pienso que muchas veces se puede confundir con aguántate. O sea, sigue ahí, aguántate. ¿No? ¿A poco no piensas eso? o sea, también, o sea, ese o que te tienes que quedar ahí, o que es lo mismo que tú volvías al principio, de que tengo que ser dura. No, o sea, la resiliencia va y baja. Esto es como una montaña rusa. Algunas veces estamos bien, otras Claro. veces no. Y está bien, que creo que es lo más importante. Y yo creo que el último punto, el último mito que yo diría, mira, la resiliencia no tienes por qué hacerlo sola. O sea, obviamente todo el trabajo lo vamos a tener Ujú. que hacer nosotros, pero todos los estudios dicen que cuando nosotros estamos en comunidad, nosotros vivimos más, nosotros llegamos más lejos. Entonces, al contrario de unas personas que pueden Sí. decir, mira, no, tienes que ser más fuerte, tienes que hacerlo tú sola. No, busca ayuda. Búscate un coach, búscate un psicoanalista, como dice yo, por 5 meses, búscate al brujo, búscate tus amigos, tu familia, que te amarren y que te protejan y que tu cuerpo produzca todas estas hormonas de la felicidad que te ayudan a calmarte, por ejemplo, como la oxitocina, que hay estudios que dicen que cuando estamos, específicamente las mujeres, cuando estamos alrededor de otras mujeres, nuestro cuerpo produce oxitocina que nos ayuda a relajarnos. Entonces yo diría que esos son como Sí. los mitos de... Sí, me encanta. Así es. Y mira, fíjate, yo creo que escuchándote, me imagino que hubo una cadena, hay que leer el libro para descubrir cuál fue, de muchas decisiones que fuiste tomando voluntariamente, obligadamente, que hicieron que empezaras a ver como la luz o a tener como un verdadero cambio. Pero ¿cuál sería, Janina? No sé si tengas claro cuál fue una de esas decisiones
que marcó la diferencia de una nueva etapa de tu vida? ¿Qué decisión tomaste para que empezaras, digamos, a ir hacia arriba, a dejar el rompimiento y empezar a romperlo, digamos? Mira, me están poniendo mal con estos goosebumps. No sé si cuando estoy pensando en ese libro tan bello como quedó. Mira, wow, o sea, no es que fue una decisión, no es que fue un momento, dije, ajá, ajá. Pero leyendo otra vez el libro, cuando veo mi historia, digo algo que me llegó profundo porque es así. Como yo les dije anteriormente, yo he pasado por muchos momentos, como todos hemos pasado, pero mientras más edad tenemos, ¿verdad? Más nos damos cuenta de que son solo momentos y que todo en esta vida pasa y Ajá. que probablemente todo lo que haya pasado va a ser para mejor. Pero si ustedes me hubieran agarrado y me hubieran preguntado esto a los 22 años, yo digo es que se acabó el mundo más o menos, porque, no sé, porque mi mamá no me dejó ir a una fiesta. Hoy en día, como lo veo, es que cada una de las cosas que me ha pasado en mi vida ha sido por algo mejor. Entonces, cuando yo estoy sentada, porque como fue la ruptura, él decidió terminar, y como fue la ruptura, fue en una conversación, en una videollamada, y él me dijo 3 frases que obviamente, o sea, cambiaron mi mundo completamente y la historia de mi vida. Y las frases fueron, en un matrimonio hay 3 cosas que te juntan o que te mantienen juntos. Uno son los niños, 2 es la historia y 3 es el amor. Y bueno, tú y yo no tenemos niños juntos, no hay suficiente historia entre nosotros y ya no te amo. Entonces, claro, cuando él me dice estas 3 cosas, yo me Dios quedé mío. y claro, y me quedé, si ustedes saben quién es Condorito y ustedes que nos están escuchando saben quién es Condorito, Sí te- sabemos. me caí para atrás. Como Yo, Condorito, plum. exactamente, yo me quedé así. Y yo, ujú, ujú, ujú. Yo no entendía por qué estaba pasando. Obviamente, porque le cuesta, ¿verdad? Al cuerpo entender lo que la mente tal vez ya, bueno, terminado, pero el cuerpo todavía le cuesta por todo lo que hemos dicho. Pero yo en ese momento, y volviendo a tu parte, si hubo un momento que supiste o que hiciste, yo dije, a ver, no creo que haya sido ese mismo día, o sea, tal vez después de los días. Yo creo que fue, o sea, tal vez ahí más o menos, porque tan pronto terminé esa llamada como de 3 horas con mi ex marido, le escribí a mis amigos que tengo un WhatsApp con ellos de Atlanta y le dije, me vuelvo para Atlanta, me voy a divorciar. Así, o sea, de verdad yo sabía que había pasado y sabía que esto no tenía reparo. Pero entonces empecé a pensar, ya, espérate un momento, ¿qué has hecho tú anteriormente en tu vida? O sea, pasaste por un desorden alimenticio a los 18 años. No le dijiste a nadie, no buscaste ayuda y te curaste, empezaste a comer mejor. O sea, bien. Era- No sé, perdiste, cuando tenía un trabajo y por problemas de la visa aquí en Estados Unidos, me lo quitaron. Y con una deuda así del máster que había hecho que lo superaste. Cambiaste o sea, cambiaste de carrera en donde tenías todo esto, eras la directora de mercadeo para toda Latinoamérica y de repente, ¿qué hago yo con mi vida? Quiero cambiar vida, pero ¿cómo lo hago? Y en cada una de esas etapas yo hice algo y hacía algo nuevo. O sea, al principio era simplemente toda la parte física, pero después, a medida que empecé a trabajar con coaches, a medida que empecé a trabajar en mí, a entender un poco más toda esta parte del cuerpo, del espíritu, de la mente, de las emociones, cada una de esas veces yo me di cuenta que yo había salido adelante. Y cada una de esas veces me di cuenta de que siempre había sido por algo mejor. Entonces, yo en algún momento, después de esa conversación, yo dije, esto va a ser lo mejor de mi vida. Que lo puedo entender ahorita, dude, no puedo entender nada. ¿Qué voy a pasar con mi vida? No puedo entender nada. Pero tenía la certeza de que iba a ser por algo mejor. Entonces yo tomé la decisión ahí de que esto va a ser por algo mejor. Y esa decisión me hizo hacer todos estos hábitos de cuidarme a mí misma, de dejar que mis emociones fluyeran como tenían que fluir. Mira, yo agarraba el micrófono, yo estaba en nuestra casa de verano, y yo agarraba ese micrófono y ese karaoke y yo empezaba, rata inmunda. O sea, cantaba unas canciones en pecho terrible, pero eso me drenaba. Ahí estaba Claro. mis emociones. Entonces fue en ese momento cuando dejé de pensar que hay esta frase me encanta.
de por qué a mí y para qué. Y un año Ajá. después, y con esto termino la pregunta que me hiciste, Mari, pero un año después que yo llegué, estaba dando una charla aquí en Estados Unidos a las mujeres de la cárcel de Winnet. Cuando ellos me dijeron, mira, es una charla, pero quiero que la des en español. Pero después entonces no sabían si era en inglés, si era en español. Entonces, bueno, total, que yo di una charla de estrategia. Esta gente está en la cárcel, ¿no? O sea, no le puedo decir, señor, no tome vino, porque la gente no puede tomar vino porque no tienen acceso a eso. Entonces armé una charla de estrategias que las ayudaran adentro y cuando salieran. Y me habían dicho en español, pero después me dijeron, no sabemos cuánta gente está en inglés. Di la charla en inglés y perfecto español. Dios, el universo, Alá, estaban conmigo todos en el mismo momento. 2 horas después termino la conferencia y claro, me pongo a llorar de la emoción. Y ahí fue la parte que me dijo, este es tu para qué. Este es el para qué. Mm. Nunca fue, ay, ¿por qué a mí? Yo traté de no hacerme la víctima en lo más que pude, porque la víctima tú le das el poder a la otra persona. Ajá. Siempre, ¿para qué? Y ahí lo entendí. Y para qué era cambiar vidas. Y eso es lo que estoy haciendo. Mm. Y escuché, Súper. escuché también este pedacito tan valioso. Gracias, Janina, otra vez, porque, porque estoy escuchando esta parte en donde tú te sientas a contar con tus recursos, en lugar de a quejarte o a lamentarte o a ponerte de víctima, como acabas de decir, y de decir, ¿qué hice yo mal? ¿No? Casi siempre nos empezamos a sentir por algún motivo culpables de qué hice mal para que esto terminara. Esa es otra cosa que también suele pasar. Pero en cambio tú contaste con tus recursos de todas estas veces en tu pasado, cómo le hice. Sé que pude salir de varias, además de también acercarte a tu gente y decir, bueno, ya tengo claro. Busco, yo les digo a mis coaches, busca a tu equipo de poder, identifica a tu power team, a tus amigos de las 3 de la mañana. Así que sin duda ahí nos estás dejando varias perlas a todos los escuchas y a nosotras también. Así que Sí, bueno, a tomar claro. nota, a tomar nota. Oye, y el tema de la comunidad es importante, pero creo que también en este tema hay una relación muy importante contigo misma en todo este evento, ¿no? Entonces, no sé si tienes también alguna como insight en cómo cambió esa relación, cómo era y cómo cambió después de la ruptura. La verdad qué belleza que me haces esa pregunta, Moni, porque ha cambiado muchísimo. Estos 5 años después de esa ruptura han sido 5 años de crecimiento, pero a la enésima potencia, porque empecé a ver lo que yo estaba haciendo dentro de la relación, eso de ponerme tantos sombreros que ni siquiera me quitaba todos para ver quién era yo. Y por eso estábamos diciendo, o sea, uno pierde un poco de la identidad porque te pones a merced de los demás. Ojo, esto no es responsabilidad de los demás, esto es tu Ujú, responsabilidad y más que responsabilidad es tu participación de los hechos. ¿Ok? O sea, yo nunca ujú, quiero de acuerdo. decir como esto fue culpa de uno, esto fue culpa de otro. O sea, en mi relación yo siempre digo, los dos hicimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos. Así tan sencillo. Pero mi relación cambió conmigo misma por estos 5 años que llevo de crecimiento, de entender qué fue lo que pasó y de entender un poco viendo cómo toda la gente llevaba sus relaciones. Yo en mi vida siempre he sido la complaciente, como dicen aquí en Estados Unidos, un people pleaser. Y siempre es la que, si me dicen, mira, que ven, que ayúdame, que esto, que yo dejo de hacer lo que tengo que hacer a los demás. Entonces yo empecé a ver alrededor basado en lo que yo había vivido en mi relación con mi ex, basado en lo que veía alrededor mío, con mi familia, con mis amigos, de cómo ellos se priorizaban ellos. Yo decía, wow, aquí hay algo que no, como que no me encaja. Y empecé a priorizarme yo. Y para una persona que es complaciente siempre, esto es salirse de la zona de confort totalmente. Pero también empecé a preguntarme, pero ¿por qué yo siempre fue así? ¿Por qué con mi relación también siempre fue así? O sea, mira que quiero ir para el cine, no, que yo quiero hacer esto, ok, bueno, hagamos eso. Porque siempre yo hacía eso y encontré que obviamente arraigado muy hacia mí había una parte de poco amor propio, que es una de las creencias limitantes que más nos limitan en la vida. Em,
Y esto me empezó a ayudar a escucharme más, a determinar que, aunque yo siempre tenía la sensación de que como yo no estaba casada, que como no tenía hijos, entonces yo necesitaba estar ahí para todo el mundo, para cuidar los hijos de los demás, para estar con los demás, para ir a la casa de los demás, porque es más fácil que yo vaya a que ellos vengan porque tienen que dejar a sus familias, etcétera. Entonces mi relación cambió mucho y es muy bonito cuando estaba editando el libro y ya veía los últimos capítulos y especialmente el último que es Love, Live and Life Beyond, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero cuando estaba hablando de salir, de dating, ya decía, mira, mi experiencia en estos 5 años ha sido así, pero ya es otra cosa, porque ya sé quién soy yo, ya sé qué es lo que quiero y ya sé que no voy a entrar desde un punto de carencia, como, ay, necesito a alguien a mi lado que me agarre la mano, que me dé un besito. No, ya estoy trabajando como soy una persona completa y yo no necesito mi media naranja, porque yo soy mi naranjita completa. Yo lo que deseo es una persona al lado que me ame mejor persona, que nos hagamos mejor personas juntos. Entonces es muy bonito cuando tú entiendes que esa persona que tú fuiste cambió y cambió para mejor. Y la verdad es que me reencontré a mí misma, reencontré este maravilloso ser que siempre había estado y que lo tenía como olvidado. Y yo siempre Ujú. que este rompimiento fue para mí el PhD. O sea, el PhD que necesitaba hacer. O sea, ya pasé mis 2 máster, mi carrera, pero este PhD es mi lanzamiento a poder superar cualquier cosa que me pase en la vida, pues con todas estas estrategias que cada uno de nosotros, y tú que nos estás viendo y nos estás escuchando, tenemos adentro. Sí, tal cual. Qué Es bonito. está muy bonito, y me imagino que hay un montón de cosas detrás de esa nueva relación, Ujú. pero yo sé que María tiene algo en mente que le gustaría preguntarte. Pues mira, ya dijiste un montón de cuántos regalos, ¿no? Cuántos regalos disfrazados. Este doctorado que yo creo que ni en ninguna universidad del mundo hubieras podido obtener un nivel más alto de autoconocimiento, más que viviendo todo este proceso, más que sintiendo las emociones a las que tanta vuelta le damos muchas veces porque da miedo sentir miedo, porque asusta sentir tristeza, y tú entraste en ese, vortex, digamos, en todo ese boomerang y vortex, y ahora te vemos como el ave fénix, ¿no? Salir con unas alas enormes, inspiras muchísimo crecimiento, mucho autoconocimiento y poder. Y bueno, la pregunta es, ¿cuál sería el más grande si podemos poner aquí un regalote enfrente de ti, ¿cuál sería el más grande regalo que te llegó disfrazado, claro, de muchas cosas, ya dijimos, después de este cambio de vida, después de este final y empezando ahora este nuevo comienzo? Yo creo que está aunado a lo que yo decía antes, que este fue mi PhD. Em, este regalo disfrazado me dio la oportunidad de encontrar mi propósito de vida. Yo lo sabía, lo venía Mm. trabajando, pero aquí como forcé. O sea, soy parte de 3 podcasts, Empodera Mujeres Emprendedoras, lo hago en inglés, lo hago en español, lo hago con compañías. Entonces, así O como sea, es, perdóname que te interrumpa nada más. Nada de esto había sucedido antes, durante tu matrimonio. Toda la biografía que tienes, todo tu currículum es después del rompimiento. no ¿Es en este así? nivel. No en este Okey, nivel exactamente. O sea, en Colombia okey. lo que hice fue trabajar con un coach allá, Ujú. ayudar a la gente en la pandemia, pero no al nivel que lo estoy haciendo ahorita. O sea, al nivel Okey. de hacerlo. No, no, esto pasó después, reencontrándome a mí misma, reencontrando esto. Entonces yo creo que me regalos disfrazados fueron esa fuerza que tengo por adentro, que tengo la capacidad de cambiar, de reconstruirme, de que no tengo miedo a caerme y a volverme a levantar, porque entiendo que cada vez que pasa, uno, no me pasa a mí, me pasa para mí, para yo ser Ujú. una mejor. Entonces, todos esos regalitos disfrazados de yo poder ser todos los días una mejor versión de mí misma y poder superar cualquier adversidad que me pase, porque
ustedes dos y todos ustedes que nos están viendo, sabemos que en la vida nos van a seguir pasando cosas, de aquí hasta que ya no estemos en este plano. Entonces, saber que yo tengo la capacidad para poder superar todo eso, wow. Este año también ha sido un año increíble de cumplir sueños, de decir en enero, este año, escribo mi libro, de decretarlo y de haberlo lanzado. Y aparte con ese sueño dije, quiero dos cosas para mi cumpleaños y quiero bajar de peso y bajé 10 libras. O sea, mejor no puedo estar. Entonces, me di Wow. cuenta, no, con pruebas, porque el cerebro necesita pruebas físicas, pruebas que te digan si pudiste y si pude. Entonces, yo soy como dirían en inglés, unstoppable. Así me siento ahorita, no sé mañana, pero hoy me siento unstoppable. No, me encanta, Qué me bien. encanta. Y aparte, ¿sabes qué? Que estoy como escuchando, ¿no? He como que puesto atención en qué perlitas o perlotas se nos están quedando, ¿no? De esta conversación. Y creo que, o sea, las voy a nombrar, ¿no? Regresar a ti, qué importante es regresar a lo que de veras, a lo que tú quieres, a tu identidad, conocerte, regresar a ti es una, sentir las emociones, no reprimirlas, la importancia de eso lo hemos platicado en otros podcasts cómo la resiliencia es una habilidad que se aprende, no es algo que traemos, entonces siempre podemos lograrlo. También siempre pensar en qué nos pasó y cómo salimos adelante, ¿no? O sea, revisar como que la historia y recordar qué nos ayudó en ese momento y volverlo a utilizar, ¿no? La importancia de la comunidad, también la comentaste. Y esto que para mí así se me queda mucho es esto de que lo que nos pasa, que no es a mí, qué es lo que me está pasando a mí, sino para mí, qué me va a dejar, qué viene, cuál es la lección y cómo me va a mejorar y me va a hacer crecer. Entonces, muchas perlas aquí que tenemos, Yanni. Entonces, bueno, la verdad es que siempre nos gusta como terminar, ¿no? Con alguna idea de humanidad, algo para la gente que está sintiéndose a lo mejor rota y dejarles así como un punto, una idea, una cosa que para ti crees que los regresará a esa humanidad de la que siempre hablamos en este podcast. Wow, hay muchas frases, déjame ver. Mira, hay una frase que me encanta de Gabby Bernstein, ella es como manifestadora, ella Claro. siempre dice, every redirection is a redirection, o sea, cada vez que tuviste un rechazo es una redirección a tu vida, entonces eso me encanta, entonces no pienses que algo que te pasa es el fin del mundo, sino que puede ser, te está redireccionando a otra cosa. Hay un libro que a mí me encantó muy bien. Algunas veces nosotros nos metemos en una idea y nos quedamos ahí. Miren, lo único que hay en esta vida, lo único constante que hay en esta vida es el cambio. Entonces, para eso tenemos que ser personas flexibles y personas que nos adaptemos. Y yo he visto muchos, especialmente en las clientas, en gente alrededor, en mí misma, que nos quedamos pegados en el aparato, como dirían en mi país. Te quedas pegado en una idea, en algo que tiene que hacer de esta forma. Y yo te diría, suelta, suelta, suelta el cómo va a pasar. O sea, mira, tal vez que yo quiero una relación, sí, la quiero, pero ¿cómo va a pasar? No sé, no sé, eso lo suelto. Hay un libro que a mí me encantó, se llama de Michael Salinger, de The Surrender Experiment, es el experimento de soltar. Y él veía que él como decía que no mucho. Después decidió, ya va, si la vida me está mandando esto, déjame empezar a decir que sí. Y él decía, ¿cómo voy a decir un trabajo aquí si yo esto? Pero dijo, voy a decir que sí. Y resulta que en ese soltar, pues salió siendo una persona súper exitosa. Entonces, no te aferres a cosas, no te aferres a situaciones, no te aferres a gente y no te aferres a resultados. Haz lo mejor que puedas de ti en este momento. Sé todos los días una mejor versión de ti mismo, así sea un 1%. Haz una cosa mejor todos los días. Rétate a ti mismo, ti misma, en hacer algo diferente que no hayas hecho. Em, y siempre busca ser el bien. O sea, tú eres perfecta como eres. Eres perfecta. Pero trata todos los días de ser una mejor versión de quien eras el día anterior. Mm, Muchas, Me muchas encanta. gracias, Yanira, muchas gracias. Yo creo que lo has contado, lo has dicho de una manera de verdad que bien
se sintió hasta acá, hasta Italia se sintió donde ando yo. Se sintió bien humano este contacto. Yo creo que definitivamente sí, las caídas, como ya bien dijiste, van a estar ahí. El chiste es, pues, saber que a pesar de que vayan a continuar por el tiempo que estemos aquí vivos y respirando, siempre, siempre, siempre nos permiten reconstruirnos. Yo creo que todos los seres humanos sin excepción, tenemos esa capacidad de levantarnos, de resurgir, inclusive más fuertes de lo que estábamos antes, porque ahora tenemos esa experiencia, y de investigar para qué sucedió. Así que gracias por abrirnos tu corazón, tu historia. Queremos ya yo quiero tener ese libro en mis manos, voy a ponerme de acuerdo contigo, pero diles a nuestros escuchas a dónde lo pueden encontrar, en dónde te pueden encontrar a ti, tus redes sociales, el libro, todo lo que quieras decir para que te encuentren. Bueno, muchísimas gracias primero a las dos por este espacio tan hermoso y por darme la oportunidad de tal vez sembrar ese granito para darle esperanza a todas esas mujeres o hombres que nos están escuchando. Mira, me pueden conseguir en inglés, me pueden conseguir en Yanira Puy, perdón, en español, en inglés Yanira Puy Wellness. El libro lo pueden conseguir en Amazon, se llama From Breakup to Badass. Esperemos que la versión en español salga pronto y se va a llamar De romperse a romperla. Me encanta. Queremos que te diga ahí, queremos que nos dé el crédito a... Me encanta, sí, muy lindo. Oye, y bueno, perfecto. Entonces ya saben dónde encontrarnos. Muchas gracias por estar aquí y a nuestros escuchas, por favor, si este episodio resonó con ustedes, compártanlo con alguien que saben que les va a ayudar, los va a apoyar y les va a ayudar en esta historia, ¿no? Nos escuchamos, ya saben que estamos en todas las maneras que nos pueden encontrar desde YouTube, Spotify, Instagram, lo que sea su veneno, como le llamamos aquí. Vayan por ahí y ahí nos encontramos. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias, Yanira, por estar aquí. María, seguimos. Que Compren su tengan un libro día todos, por muy favor. humano. Gracias, Sí. Yanira. Gracias, Moni. Bye, bye.